Hay un miedo que todos conocemos, pero hay uno del que casi nadie habla. Ese miedo silencioso que se mete en la vida como un susurro constante que no grita, pero desgasta, que no duele por fuera, pero pesa por dentro. Y si hablamos de miedos, hay uno que merece una atención especial. El miedo de una madre. Ese miedo no aparece cuando ella se convierte en madre. Ese miedo aparece cuando se convierte en guardiana. Guardiana de una vida, guardiana de un futuro, guardiana de un hogar. Y de repente su mente empieza a imaginar todos los escenarios posibles, no porque sea negativa, sino porque ama demasiado. Una madre vive con preguntas que la acompañan incluso cuando duerme. ¿Estará bien? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Y si el mundo le hace daño? ¿Y si no tengo suficiente para darle lo que necesita? ¿Qué será de él el día que yo no esté? Ese miedo no es debilidad. Ese miedo es amor intentando proteger. Pero cuando el amor protege demasiado, asfixia. Cuando controla demasiado, limita. Cuando teme demasiado, detiene. Y ahí es donde aparece la enseñanza más profunda sobre el miedo. El miedo que no se entiende gobierna, el miedo que se comprende guía. En Tokio escuché a una maestra decir algo que nunca olvidé. El miedo es como un niño pequeño. Si no lo miras, hará escándalo. Si lo miras, se calma. Y tenía razón. En nuestras culturas, muchas veces evitamos mirar nuestro miedo. Lo escondemos detrás de frases como, estoy bien, todo bajo control. No pasa nada, pero sí pasa, y pasa dentro. Cuando una madre teme que su hijo sufra, ella también está recordando su propia herida. Cuando teme que su hijo fracase, revive el fracaso que ella nunca sanó. Cuando teme que su hijo se equivoque, es porque a ella nunca le permitieron equivocarse. Cuando teme que su hijo crezca y se vaya, toca el miedo más primitivo, el miedo a quedarse sola. Y la pregunta es, ¿cómo convertir ese miedo en fuerza? ¿Cómo hacer que no bloquee, sino que libere? ¿Cómo transformar el miedo en dirección? La primera forma es esta: interpretar el miedo como señal. El miedo siempre señala algo, no aparece al azar. Aparece en el punto exacto donde tú debes crecer. Si te da miedo hablar en público, es porque tu voz quiere despertar. Si te da miedo dejar una relación, es porque tu alma quiere respirar. Si te da miedo tomar una decisión importante, es porque ya creciste más de lo que crees, pero aún no te reconoces. Y si eres madre y te da miedo el futuro de tus hijos, eso también es una señal. No de que el mundo es peligroso, sino de que tú necesitas confiar en ti, en ellos y en la vida. Una madre no puede vivir para evitar que su hijo sienta dolor, porque eso sería evitar que su hijo crezca. Lo que sí puede hacer es enseñarle a enfrentar el miedo desde pequeño, porque quien aprende a enfrentar un miedo pequeño no huirá de los miedos grandes. Ahora quiero invitarte a algo sencillo, pero profundo. Hazte esta pregunta: ¿qué haría hoy si no tuviera miedo? Esa pregunta revela todo. Revela el sueño pausado, el proyecto postergado, la conversación evitada, la vida que aún te está esperando. Hay mujeres que responderían: dejaría de aguantar lo que me lastima, comenzaría ese negocio, estudiaría eso que siempre quise, me atrevería a quererme un poco más, soltaría la culpa, o por fin descansaría, porque no solo da miedo avanzar, a veces también da miedo detenerse, da miedo descansar, da miedo recibir, da miedo sentirse digna. El miedo revela lo que está listo para nacer en ti. Y lo más interesante es que cuando encuentras esa respuesta, el miedo no desaparece, pero deja de tener el control. Sigue ahí, pero ya no dirige el volante.
ya no marca tu destino. Solo camina contigo, observando. En Osaka aprendí otra cosa fascinante. Allá, cuando un niño expresa miedo, no lo callan. No le dicen no sea bobo. No le dicen eso no da miedo. Le preguntan ¿dónde lo sientes? ¿Qué crees que significa? Porque allá no educan para ignorar el miedo, educan para traducirlo. Y eso es lo que haremos en este camino que empezamos hoy. No vamos a ignorar el miedo, no vamos a combatirlo a golpes, vamos a traducirlo, porque detrás de cada miedo hay una dirección. Detrás de cada dirección hay un propósito, y detrás de ese propósito estás tú esperando el momento en que decidas avanzar. El miedo tiene una característica curiosa: crece cuando lo evitas y se reduce cuando te acercas. No importa si eres un padre, un joven o un adulto, pero especialmente si eres madre, sabes que los miedos no se vencen escondiéndolos bajo la alfombra, porque mientras tú los escondes, ellos se hacen más grandes en tu mente. Una madre puede ocultar sus miedos para no preocupar a sus hijos, pero el cuerpo sí se entera, la mente sí se entera, el corazón sí se entera. Y un miedo no enfrentado termina apareciendo de otras maneras: en ansiedad, en irritabilidad, en sobreprotección o incluso en ese agotamiento emocional que no sabes explicar. Por eso, la segunda forma de vencer el miedo es esta: exponerte a él de forma controlada. Cuando vivía en Yokohama, observé cómo los niños japoneses enfrentan sus miedos desde pequeños. Si un niño le teme a la oscuridad, no lo obligan a caminar en un cuarto completamente apagado. Comienzan con una luz tenue, luego bajan un poco más la intensidad, más tarde solo dejan la puerta entreabierta. Y un día, sin darse cuenta, el niño ya está en la habitación oscura, tranquilo, respirando, porque llegó ahí paso a paso. Ellos entienden algo que a veces olvidamos: nadie vence un miedo saltando desde el principio al abismo. Se vence dando pasos pequeños, constantes, sostenidos. Eso es exponerse de manera controlada. No es lanzarse al vacío, es construir un puente para cruzarlo. Y quiero que escuches esto con atención, porque puede cambiar la forma en que ves tus propios miedos. Tu miedo no necesita que seas valiente, necesita que seas constante. Una madre que teme por el futuro de sus hijos no necesita eliminar ese miedo, necesita ir construyendo confianza en pequeñas acciones. Permitir que el niño resuelva un problema solo, dejar que el adolescente tome una pequeña decisión, soltar un poco el control aunque tiemble por dentro, aprender a observar sin intervenir todo el tiempo. Ese es el verdadero acto de valentía: dar pasos pequeños hacia lo que te asusta. En Kioto escuché a un anciano decir: un miedo grande no se enfrenta con fuerza, se enfrenta con rituales pequeños. Y es cierto, los rituales pequeños cambian todo. Si tienes miedo a empezar un proyecto, dedica 10 minutos al día. Si tienes miedo a hablar en público, practica frente al espejo 3 minutos. Si tienes miedo a estar sola, pasa 5 minutos contigo antes de dormir. Si tienes miedo a equivocarte como madre, permítete un error pequeño por día sin castigarte. Pequeños rituales, pequeñas exposiciones, pequeñas valentías. La valentía no es un estallido, la valentía es un hábito. Y aquí quiero detenerme un momento para hacerte una invitación muy humana. Si este mensaje te está haciendo reflexionar, si te está acompañando de alguna manera, si sientes que alguien que tú amas vive atrapado en un miedo que no sabe nombrar, compártele este video.
no por mí, sino por esa persona, que tal vez necesita escuchar que su miedo también tiene un camino, que también puede convertirlo en motor. Y si aún no lo haces, te invito a suscribirte para seguir caminando juntos. Aquí no buscamos perfección, solo buscamos entendernos un poco más y vivir con más conciencia. Ahora volvamos a aquello que empezamos. La exposición controlada. Una madre que se enfrenta a su miedo no solo se libera a ella, también educa sin palabras. Porque un hijo aprende más por lo que ve que por lo que oye. Un hijo que ve a su madre temblar pero avanzar, aprende que el miedo no es un muro, es una puerta. Quiero contarte algo que presencié una vez en Osaka. Una niña estaba en la parte más alta de un parque, a punto de cruzar un puente de cuerdas. Tenía miedo, claro, sus manos temblaban, pero su madre no la cargó, no la bajó, no la sacó del parque, solo se acercó y le dijo: avanza mientras tiemblas. Yo estoy aquí. La niña dio un paso inseguro, otro más, y después de varios intentos cruzó. Cuando llegó al otro lado, no solo había vencido el puente, había vencido su mente. Eso hace la exposición controlada, te demuestra que puedes. No porque desaparezca el miedo, sino porque crece tu capacidad. Y esto es importante entenderlo. Tu miedo no necesita desaparecer para que avances, necesita que lo atravieses. Ahí es cuando el miedo deja de ser freno y se convierte en motor, porque el miedo es energía. La pregunta es, ¿la usarás para huir o para avanzar? La mente es un maestro poderoso, pero también puede ser un enemigo silencioso. Cada miedo que tienes está sostenido por una voz interna, una frase, un recuerdo, un juicio, un aprendizaje que se quedó grabado en algún momento de tu vida. Por eso la tercera forma de vencer el miedo es cambiar la conversación que tienes contigo mismo. El miedo no aparece solo porque sí, aparece porque tu mente empieza a contarte historias que tú crees, historias que repites, historias que te han contado otros, historias que alguna vez te hirieron. Y si no cambias esa narrativa, el miedo seguirá creciendo. El miedo a perder el trabajo. Muchos viven con este miedo todos los días. Hago todo mal. Un error y me despiden. No soy suficiente para este puesto. Me van a reemplazar en cualquier momento. Pero detente un momento. ¿Es realmente el miedo a perder el trabajo o es el miedo a perder la seguridad? Porque lo que más aterra no es el trabajo en sí, sino la sensación de no poder sostener la vida, de no ser capaz de proveer, de no tener control sobre el futuro. En Kioto me sorprendió ver cómo los trabajadores, incluso en momentos de crisis, hablaban diferente. No decían, si me despiden estoy perdido. Decían, si me despiden me reinvento. Ahí entendí algo profundo. El miedo no está en la situación, está en la historia que te cuentas. Si te dices que perder el trabajo te destruye, el miedo te paraliza. Si te dices que perder el trabajo te transforma, el miedo se convierte en energía. La pregunta no es, ¿y si lo pierdo? La pregunta es, ¿quién puedo llegar a ser? Incluso si eso pasa. Una madre o un padre que vive con miedo a perder el trabajo carga un peso enorme, porque no teme solo por él, teme por toda su familia. Pero ese miedo no se calma atormentándose, se calma fortaleciéndose. La seguridad no está en el trabajo, la seguridad está en la persona que tú te conviertes. El miedo a enfermar, cuando el cuerpo habla lo que la boca calla. Ahora entremos a un miedo que toca fibras profundas. El miedo a enfermar. Muchos no temen la enfermedad, temen perder control,
temen no poder con la vida, temen que un diagnóstico cambie todo. Pero te voy a decir algo que aprendí en Osaka y confirmé en Latinoamérica. No todo lo que enferma viene del cuerpo. Muchas cosas enferman porque vienen del alma. El cuerpo guarda emociones y cuando las emociones se reprimen, el cuerpo las expresa. Una madre que vive con miedo constante por sus hijos puede terminar agotada, contracturada, con migrañas, no porque el cuerpo esté mal, sino porque el alma está cansada. Un hombre que vive con miedo a fallar, con miedo a no cumplir expectativas, puede desarrollar ansiedad, insomnio o dolores inexplicables. No por debilidad, sino por saturación emocional. Escucha esto con atención. Muchas enfermedades comienzan cuando tu cuerpo se vuelve la voz de tus emociones no escuchadas. Y aquí es donde entra el cambio de diálogo interno. Cuando empiezas a decirte, estoy a salvo, estoy en proceso, estoy sanando, mi cuerpo es mi aliado, tu sistema emocional cambia, tu respiración cambia, tu energía cambia, tu cuerpo responde. En Yokohama vi cómo las personas practican algo llamado Sonkei, respeto profundo, respeto por la mente, respeto por el cuerpo, respeto por el alma. Allá no esperan a enfermar para escucharse, se escuchan para no enfermar. El miedo a enfermar se vence así, cambiando tu ritmo interno, cambiando tu narrativa, cambiando la forma en que interpretas lo que sientes. El miedo a perder a la pareja. Este miedo toca tanto a hombres como a mujeres. Y tiene muchos disfraces. Celos, inseguridad, control, ansiedad, dependencia. Pero el miedo a perder a la pareja no siempre habla de amor. A veces habla de heridas. A veces habla de abandono. A veces habla de experiencias pasadas que nunca sanaste. Una mujer teme perder a su pareja porque alguna vez la abandonaron emocionalmente. Un hombre teme perder a su pareja porque siente que no es suficiente. Ambos temen no por el amor, sino por la herida. Y este miedo solo puede transformarse cuando cambias la narración interna que te repites. Porque muchos piensan, si me deja, no podré seguir. Si me falla, no me levantaré. Si me traiciona, no valgo nada. Pero escucha esta verdad con el corazón. La persona que teme perder siempre se pierde a sí misma primero. Tanto un hombre como una mujer deben aprender a decir, estoy contigo porque te elijo, no porque te necesito para sostener mi identidad. El amor sano no nace del miedo. El amor sano nace de la libertad de estar y la libertad de permanecer. En Kioto escuché esto. Quien ama desde el miedo, aprieta. Quien ama desde la paz, acompaña. Y esa frase resume todo. El miedo a perder a alguien se sana con la misma medicina que cura otros miedos, reconociendo tu valor, sanando tu narrativa, cambiando la voz interna que te dice que no eres suficiente. Porque eres suficiente, pero necesitas creértelo. Y aquí aparece la clave. Tu diálogo interno debe convertirse en el lugar donde tú te sostienes, no donde te destruyes. Si tu voz interna está contra ti, el miedo siempre ganará. Si tu voz interna empieza a cuidarte, el miedo pierde fuerza. Hay algo que descubrí observando la vida cotidiana en Kioto. Las personas allí no esperan a sentirse motivadas para actuar. Actúan porque es momento de actuar. La motivación no es el motor. El motor es la disciplina. Y aquí aparece la cuarta forma de vencer tus miedos. Convertir el miedo en disciplina emocional. Porque el miedo es emoción, sí. Pero la respuesta al miedo no puede ser solo emocional. Tiene que ser práctica. Tiene que ser diaria. Tiene que ser disciplinada. El miedo desaparece cuando aparece la disciplina. Una madre puede vivir angustiada por el futuro de sus hijos, pero si cada día da un paso pequeño para fortalecer su hogar, el miedo
pierde poder. Un hombre puede vivir con el miedo a perder su trabajo, pero si cada día aprende algo nuevo, si cada día mejora un 1%, si cada día construye valor, el miedo se convierte en impulso. Una mujer puede vivir con el miedo a perder a su pareja, pero si trabaja en su autoestima, si fortalece su independencia emocional, si aprende a amarse de forma sana, el miedo se transforma en libertad. El miedo a enfermar se reduce cuando escuches a tu cuerpo, cuando haces pausas, cuando te permites sentir, cuando no cargas con todo sola o solo, cuando el alma deja de gritar a través del cuerpo porque por fin fue escuchada. La disciplina emocional consiste en esto: hacer todos los días algo que la versión asustada de ti no se atrevería a hacer. Un ejemplo sencillo: si el miedo te dice, quédate en la cama, tu disciplina dice, 5 minutos más despierto. Si el miedo te dice, guárdate lo que sientes, tu disciplina dice, hablemos con honestidad. Si el miedo te dice, no empieces ese proyecto, tu disciplina dice, 10 minutos diarios, aunque sea poco. Si el miedo te dice, y si te deja, tu disciplina responde, no amaré desde el miedo, amaré desde la libertad. Si el miedo te dice, y si te despiden, tu disciplina dice, no dejaré de crecer. La disciplina no elimina el miedo, lo supera. En Kioto aprendí algo que marcó mi vida. Un maestro de artes tradicionales me dijo, el miedo vive en la mente. La disciplina vive en el cuerpo. Quien entrena el cuerpo educa la mente. Eso significa que no puedes vencer tus miedos solo pensándolos. Tienes que mover el cuerpo, tomar acción, dar pasos concretos. Un paso, por pequeño que sea, le enseña al miedo que no manda sobre ti. Ninguna madre deja de temer por completo. Es imposible. El amor materno siempre vendrá acompañado de inquietud. Pero la disciplina emocional permite que ese amor no se vuelva obsesión, que ese amor no se vuelva control, que ese amor no asfixie ni destruya la autonomía de los hijos. Una madre disciplinada emocionalmente dice, siento miedo, pero confío. Tengo dudas, pero avanzo. Me preocupo, pero no me paralizo. Y cuando sus hijos la ven actuar así, ellos aprenden que el miedo no es una barrera, es un maestro. Muchos miedos en pareja no se solucionan con palabras románticas, se solucionan con acciones consistentes. Para una mujer que teme ser abandonada, la disciplina está en reconocer su valor antes de buscarlo en otro. Para un hombre que teme no ser suficiente, la disciplina está en construirse internamente, en dejar de huir de sus inseguridades y enfrentarlas con profundidad. La frase, el amor lo puede todo, es incompleta. La verdad es esta: el amor, acompañado de disciplina emocional, sí lo puede todo. Sin disciplina, el miedo gobierna la relación. Con disciplina, la relación crece. Cuando reprimes tus emociones, tu cuerpo grita. Cuando las reconoces y les das espacio, tu cuerpo descansa. La disciplina emocional implica hacer pausas, pedir ayuda, soltar cargas, respirar hondo, escuchar el cuerpo antes de llegar al límite. En Osaka vi cómo después del trabajo la gente se toma unos minutos para cerrar los ojos en silencio. No están durmiendo, están procesando, están haciendo espacio interno, están disipando el miedo antes de que se convierta en tensión. El cuerpo no necesita perfección, necesita conciencia. La disciplina emocional no nace del valor, nace de la decisión de avanzar, la decisión de cambiar, la decisión de escuchar, la decisión de sanar. El miedo no quiere destruirte,
quiere mostrarte dónde falta disciplina, dónde falta amor propio, dónde falta presencia. Hay un momento en la vida en el que ya no puedes seguir huyendo del miedo, porque el miedo se convierte en espejo. Un espejo que no muestra tu cara, sino tu verdad, tu versión más profunda, esa versión que has evitado por años, pero que sigue llamando desde adentro. Y aquí viene algo fundamental. El miedo no te está mostrando lo que eres hoy, te está mostrando lo que estás destinado a ser mañana. Cuando una madre teme por el futuro de sus hijos, no teme porque su hijo sea débil, teme porque ella siente que está creciendo más rápido de lo que su corazón puede asimilar. Detrás de ese miedo hay una identidad nueva formándose. La identidad de una madre que aprende a soltar, a confiar, a dejar espacio para que la vida también eduque. Cuando un hombre teme perder su trabajo, el miedo no señala incompetencia, señala transformación. Ese miedo aparece cuando la vida te está diciendo: tienes más talentos de los que crees, has reducido tu valor al tamaño de tu contrato. El miedo ahí revela que estás listo para expandirte, no para derrumbarte. Cuando una mujer teme perder a su pareja, el miedo no señala falta de amor, sino falta de amor propio. Ese miedo revela un lugar dentro de ella que aún no ha sido abrazado, un lugar que quiere ser visto, cuidado, reconocido. Y cuando un hombre teme perder a su pareja, en el fondo teme perder la imagen de sí mismo que ha construido en función del otro. El miedo aquí no destruye la relación, te muestra dónde debes crecer dentro de ella. Lo que temes marca el inicio de tu evolución. En Kioto vi algo que me marcó profundamente. Un carpintero trabajaba en silencio, tallando una pieza de madera con una precisión que hipnotizaba. De pronto su aprendiz se detuvo y dijo: «Maestro, tengo miedo de equivocarme». El maestro, sin levantar la cabeza, respondió: «Eso significa que estás listo para hacerlo mejor». Y en ese momento entendí algo. El miedo no aparece cuando estás lejos de tu propósito. El miedo aparece cuando estás cerca. Cuando estás lejos de crecer, no sientes miedo. Sientes apatía, sientes rutina, sientes sueño. Pero cuando estás a un paso de tu siguiente versión, cuando estás por entrar al territorio donde empiezas a descubrir tu grandeza, ahí aparece el miedo. Para preguntarte, ¿de verdad quieres cruzar? La mayoría retrocede. Los que avanzan cambian su vida. El miedo como combustible. Imagina por un momento que el miedo no es una barrera, sino gasolina. Que cada vez que sientes miedo, significa que hay energía acumulada ahí. Energía vital, energía de cambio, energía lista para convertirse en movimiento. Esto lo vi claramente en Yokohama. Un grupo de jóvenes se preparaba para una competencia tradicional de tambores japoneses. Había tensión, emoción, miedo. Uno de ellos dijo: «Siento el corazón tan fuerte que me asusta». Y el instructor respondió: «No temas, ese latido es el que te va a dar ritmo». El miedo puede ser tu ritmo, tu impulso, tu fuerza, pero necesitas dirigirlo, necesitas transformarlo, necesitas dejar de interpretarlo como un enemigo. El miedo es una invitación a conocerte. Si temes perder tu trabajo, tu identidad laboral necesita fortalecerse. Si temes enfermar, tu cuerpo necesita ser escuchado. Tu alma necesita descanso. Tu corazón necesita ser honrado. Si temes perder a tu pareja, tu autoestima necesita reconstruirse. Tu autonomía necesita renacer. Tu amor necesita limpiarse del miedo.
Si temes que tus hijos sufran, es tu corazón pidiendo fe. Fe en ellos, fe en ti, fe en la vida. Tu próxima versión está escondida dentro de tu miedo. El miedo señala la dirección. La disciplina abre el camino. El cambio de diálogo interno sostiene la ruta, pero la identidad se reconstruye cuando decides convertirte en alguien que ya no huye. En Tokio vi cómo los trabajadores, los estudiantes, los ancianos enfrentan el día con una serenidad particular. No porque no tengan miedo, sino porque integran el miedo como parte natural de la vida. Ya no buscan eliminarlo. Lo usan para mantenerse despiertos. Y esa es la clave de esta parte del camino. El miedo no quiere detenerte, quiere despertarte. Porque el miedo te dice exactamente dónde está tu siguiente paso. Tu crecimiento, tu cambio, tu libertad, tu nueva identidad. Llegamos al punto más profundo de todo este viaje. ¿Has visto que el miedo tiene raíces antiguas? En la familia, en la historia, en experiencias no resueltas. ¿Has visto que aparece en distintas áreas? En el trabajo, en la salud, en la pareja, en la maternidad. ¿Has visto que el miedo puede hablar con fuerza, puede sacudirte, puede paralizarte, pero también puede revelarte el camino hacia tu verdadera fortaleza? Ahora quiero decirte algo con todo el corazón. El miedo no desaparece porque cambian las circunstancias. El miedo desaparece porque cambias tú. Y ese es el verdadero propósito de este recorrido. Para vencer el miedo, no basta con entenderlo. Hay que integrarlo. Hay que darle un lugar. Hay que transformarlo en maestro. En Osaka escuché una frase que no olvido. El guerrero que no conversa con su miedo pierde sin luchar. Y el problema no es tener miedo. El problema es no hablar con él, no entender qué quiere mostrarte, no escucharlo a tiempo. El miedo te avisa que algo importante está en juego. Te avisa dónde tienes una herida, dónde necesitas límites, dónde necesitas amor propio, dónde necesitas disciplina, dónde necesitas fe. El miedo es información, no condena, no sentencia, informa. Y cuando lo entiendes así, cambia todo. El miedo a perder el trabajo no te está diciendo no sirves. Te está diciendo construye valor. No te conformes. Sigue creciendo. Porque las oportunidades desaparecen, pero las capacidades permanecen. Y eso nadie te lo puede quitar. El miedo a enfermar no te está diciendo algo malo va a pasar. Te está diciendo escúchate, cuídate, respira. Sana lo que llevas guardado. Tu cuerpo no te castiga. Tu cuerpo te llama. Te recuerda que no eres una máquina, que tienes alma, que tienes emociones, que necesitas descanso y verdad. El miedo a perder a la pareja no te está diciendo no vales. Te está diciendo estás cargando una herida que no nació en esta relación. Sánala, porque nadie puede darte el amor que tú mismo te niegas. Ni un hombre, ni una mujer, ni una pareja perfecta puede llenar un vacío que nació muchos años antes. El miedo en la pareja no destruye el amor, lo purifica, lo vuelve honesto, lo vuelve consciente, lo vuelve real. El miedo de una madre no dice tu hijo está en peligro. Dice, el amor que sientes es tan grande que necesitas aprender a confiar. Porque la vida también educa, la vida también forma, la vida también acompaña. Y los hijos no necesitan madres sin miedo, necesitan madres valientes. Una madre valiente no es la que no teme, es la que ama incluso cuando tiembla. Todo esto nos lleva a una verdad sencilla y poderosa. El miedo no viene para detenerte, viene para despertarte, para evolucionarte.
para convertirte en alguien más completo, más consciente, más libre. La versión de ti que quieres ser está detrás de la puerta que hoy te da miedo abrir. Y cuando la abras, te darás cuenta de que siempre fuiste más fuerte de lo que pensabas, que siempre tuviste recursos internos que no habías reconocido, que dentro de ti vive algo indestructible, aunque a veces lo olvides. Un cierre desde el corazón. Si estás viviendo una temporada de miedo, si temes por tu economía, por tu salud, por tu relación, por tus hijos, o simplemente por ti mismo, quiero que recuerdes esto. No estás roto, estás creciendo. No estás perdido, estás despertando. No estás solo. Estás siendo guiado hacia tu verdadera fuerza. El miedo no es tu enemigo. El miedo es la puerta. Y del otro lado estás tú, tu verdadera versión, tu propósito, tu vida más consciente, tu libertad. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar. Gracias por permitirte sentir. Nos vemos en el siguiente viaje, en el siguiente aprendizaje, en la siguiente expansión. Hasta el próximo video.